Buenos días, hermanos. Gracias por la oportunidad para compartir la palabra de Dios esta mañana con ustedes. Por favor, tomen sus Biblias y leemos en Filipenses 2. Nosotros estamos en versículos 19 a 30 esta mañana. Filipenses 2, 19 a 30. La palabra de Dios dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo el mismo sentir y que esté seriamente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos busquen sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiada porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristes sobre tristes. Así que lo enviado con mejor solicitud para que al verlo de nuevo, se recogían y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recibíanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arrizongado su vida para contemplar que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, esta mañana queremos darte la gracia por tu palabra, que nos enseña quién eres. Oremos por que nos ayudes mientras la estudio hoy, que nuestras mentes están abiertas a las cosas que quieres enseñarnos. Te pedimos que mis palabras no sean una distracción, sino que prediques a través de mí un sermón mejor que yo pueda dar. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros oremos. Amén. Tengo que confesar algo. Am, a menudo no leo las instrucciones muchos de las cosas. Creo es algo común para muchos hombres, sí, ¿verdad? Y cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro hijo Ethan, recibimos muchas cosas, muebles, juguetes para él. Y como muchos hombres, empecé a abrir las cajas y intentar montar las cosas. Tengo las herramientas, yo he montado otras cosas antes, así que puedo hacer esto, ¿no? Pero lo que suele ocurrir es que en algún momento del proceso descubrimos que nos sobran un par de pies o que intentamos unir dos piezas y no conseguimos saber qué aspecto debe tener al terminar. ¿Qué hacemos entonces? Volvimos a mirar las instrucciones y a veces confusas y no pide que unamos el tornillo D con la pieza L y la conectamos en la sección 3C. Y en estos momentos, hermanos, escúcheme bien, en estos momentos agradecemos mucho a YouTube ahora. O simplemente el manual de instrucciones, porque nos dan no solo las instrucciones para hacer estas hermosas sillas nuevas que nosotros tenemos, pero sino también un modelo de cómo se debería ver cuando la armamos correctamente. Y nuestra sección de Filipenses es hoy.
En nuestro pasaje de esta mañana, Pablo nos va a mostrar algunos modelos prácticos o ejemplos de cómo se ve nuestra vida cuando seguimos las instrucciones que nos ha presentado anteriormente en este libro de Filipenses. Recuerdo que Filipenses es básicamente un carta que escribió Pablo mientras estaba en la cárcel a uno de sus iglesias favoritos que plantó. Y Pablo ora por los creyentes en Filipos con alegría para su asociación con el Evangelio en capítulo 1, versículos 4 a 5. Y se regocija de que Cristo sea proclamado y de que su vida y sus dificultades actuales sean utilizadas para un mejor proclamación con la gloria de Cristo en versículos 18 a 26. Y mientras Pablo reflexionaba sobre esta amada iglesia y su propia condición actual, llama a la iglesia de Filipo a la unidad, viviendo una vida marcada por los intereses genuinos y el servicio y el sacrificio, como lo hizo Cristo en versículo 27 y en la primera parte del capítulo 2. Y el deseo de Pablo es que vivan en la manera digna del Evangelio como lo hizo Cristo, con su servicio, alegría, humilde, orientado a los demás y sin miedo. Y el pastor Tony predicó el mensaje pasando sobre Filipenses 2, 12 a 18 y nos ayuda a ver cómo podemos vivir una vida así. Pero la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Si somos honestos, a menudo como yo construyendo una silla, pensamos a tratar de construir nuestras vidas para que estén llenas de alegría sin seguir las instrucciones que las escrituras nos dan. Y queremos la unidad en nuestra iglesia, que se proclama el evangelio en nuestra iglesia, pero a menudo no deseamos vivir una vida de sacrificio, una vida humilde y centrada en los demás. Pablo nos da información de dos servios que ejemplos para las ideas que él ha alentado en Filipenses. Son sus instrucciones de YouTube para los filipenses sobre cómo vivir la vida que ha descrito en Filipenses. Y Pablo está viendo los planes de viaje de dos hermanos y note los deseos de Pablo en versículo 19. Él dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado a saber de la condición de ustedes. Y luego mira el versículo 23 a 25. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Era un profundo deseo de Pablo en su corazón, conocer el estado de la iglesia que había fundado en Filipos. Y Pablo había pasado unos 3 meses en la ciudad durante su segundo viaje misionero. Escribe a personas reales como Lidia, una mujer de negocios que abrió su casa a Pablo y sus colaboradores abrieron milagrosamente la cárcel. Más que ninguna otra iglesia, las creyentes de Filipos ofrecieron a Pablo apoyo material para su ministerio, enviándole incluso recursos económicos y personas para animarle y servirle. Eran personas a las que amaba y quiera visitar y ver cómo crecían espiritualmente. Pero Pablo estaba en la cárcel. Él no puede. Sabiendo que no podía visitar Filipos, Pablo enviaba a Epafrodito y esperaba enviar a Timoteo tan pronto como recibiera una actualización de su situación en la cárcel en Roma.
quiera enviar a dos hombres para que animasen a la iglesia y informasen de cómo les iba hasta que él pudiese ir en persona, animarles y ser amigando por ellos. Pablo indicó en el versículo 19 que esto no solo animara a los filipenses, sino también a Pablo cuando Timoteo regresa con él a Roma. Como todos nosotros, sus planes y deseos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Por esto declaro en el término del versículo 19, espero en el Señor. Entonces, ¿por qué enviar a Timoteo? Pues la razón específica por la que Pablo enviará a Timoteo se nos da ahora el principio del versículo 20. Mira, pues a nadie más tengo del mismo sentir. Timoteo no es una persona al azar que tiene días libres de su trabajo, en vacaciones, o que podría hacer un recado para Pablo en Filipos, sino que fue elegado por la casa de hombres que es. De hecho, es un ejemplo perfecto de alguien que encarna este tipo de vida humilde, centrar en los demás, sacrificar, que Pablo ha estado animando a los filipenses a vivir. Y es muy difícil pasar altos los similitudes de estos versos aquí y las declaraciones anteriores de Pablo en capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, no haga nadie por egoísmo o por vangloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La recomendación para Timoteo incluye una declaración y tres cualificaciones que la resplandan. Y Pablo dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir en el versículo 20. Las palabras del mismo sentir son realmente una sola palabra en griego, que significa literalmente de igual alma. Lo que Pablo quiere decir entonces es que Timoteo tiene el mismo amor, el mismo cuidado por los filipenses que él mismo tiene. En enviar a Timoteo es como enviarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque las cualificaciones de Timoteo. Pablo nos da tres evidencias de que lo que dijo era cierto. En el primer lugar, Timoteo tenía un sincero interés en los asuntos de la iglesia de Filipos. Observe en versículo 20 que está seriamente interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo tiene un profundo genuino cuidado o interés por la iglesia. Estaba preocupado por ellos. Los amaba como Pablo y Timoteo querrá que su unidad y la obra de evangelio que estaba en Filipos crecerá y prosperará. Era algo que formaba parte natural de su carácter. Así que obviamente era el hombre que debía enviarlos. En segundo lugar, Timoteo buscó las cosas de Jesucristo ante sus propios intereses. En versículo 21, Pablo dice, porque todos busquen sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Aunque el evangelio estaba siendo proclamado por un número de hombres donde Pablo estaba, él menciona que a veces era predicado por enviada o contienda, ambición egoísta, más que por motivos puros, en el capítulo 1, versículos 15 a 17. Sin embargo, este no fue el caso de Timoteo. Pablo indica que su motivo para la unidad y la proclamación del evangelio no era para su propia gloria, sino que se basaba en la preocupación por Cristo y su gloria. Finalmente, Pablo recomendó a Timoteo porque él tenía un historial probado de servicio sacrificado. Mira el versículo 22. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo.
¿Cómo conocen sus calificaciones? Las personas de Filipos, ¿cómo conocen Timoteo? Porque él fue parte del equipo de plantar esta iglesia, que fundó su iglesia. Estaba con Pablo en Hechos capítulo 16, cuando llegaron por primera vez a Filipos. Incluso aparece en el capítulo 1, versículo 1, como uno de los autores de este carta de la Filipenses. Estas son personas que los conocen bien, tienen mucha experiencia con Timoteo y que él conocía bien. Habían ministerios uno al lado del otro. De hecho, la palabra que Pablo utiliza para calificar significa carácter probado, tal y como se evidencia en las pruebas. Puede referirse al proceso de prueba o al producto que se obtiene después de sus pruebas. Timoteo era un producto que habían visto y había sido puesta a prueba del ministerio. ¿Y cómo fue esa prueba? Versículo 22 dice que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve un padre. Timoteo acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y había experimentado los altibajos del servicio cristiano. Había seguido a Pablo y había aprendido a ministrar a la gente como un padre enseña a su hijo a montar una bicicleta o a arreglar un pinchazo. Sabía cómo respondería Pablo a sus problemas porque había pasado años con Pablo haciendo ministerio. Era la persona perfecta para enviar a llamarles a las Filipenses, porque él es la misma de Pablo en estos sentimientos. Pablo también indica que aunque Timoteo sirvió fielmente como hijo en el ministerio, su compromiso principal era el avance del evangelio, no el de Pablo mismo. Timoteo era el ejemplo perfecto de servicio humilde con Pablo, centrado en los demás y sacrificado que Pablo quiera que los filipenses produjeran en sus propias vidas. Y Pablo quiera enviárselo pronto, pero aún no podía. Pero también hay un segundo hombre que Pablo va a enviar y que menciona en este texto. Observe la carácter de Epafrodito. Pablo también quiere enviar un hombre llamado Epafrodito a Filipos, y este hombre es importante por esta historia porque ellos fue su mensajero a Pablo en la cárcel en Roma y fue enviado para tratar de ayudarle a Pablo con las necesidades él tiene en el nombre de su iglesia. Observe cómo recomienda este hermano que regrese a ellos en el versículo 25. Pablo comienza a su recomendación con tres descripciones que se refieren principalmente a su relación con Pablo. Él dice, él es mi hermano. Este término denota la calidad, intimidad personal y la amistad que disfrutaban Pablo y Epafrodito. Eran como una familia para él. Pablo utiliza a menudo este término para señalar la reflexión de los cristianos en nueva familia adaptada o compartida a causa de la paternidad especial de Dios a través de Cristo. Él también es su colaborador. No tiene solo un papel de apoyo o solo un observador del ministerio principal de Pablo. Este término muestra el compromiso de Epafrodito con el avance del evangelio. Era un compañero y colaborador del evangelio. Y también él es su compañero de lucha. La imagen que traje Pablo en la de algún que ha pasado por las luchas de la guerra con algo. En su momento posible las personas de Ucrania ahora. Es de hombres que es juntos en el trabajo de guerra. Y se trata de una persona que ha soportado las dificultades, que acompañan a la predicación del evangelio y el ministerio a las personas.
Pablo cambia entonces de tema y les recuerda lo que es Epafrodito para la iglesia de Filipos. El servicio de Epafrodito había sido un regalo en el nombre de la iglesia para Pablo, y lo describe como su mensajero. Fue el servo que hizo el viaje de 615 millas caminando, no en su carro. ¿Eh? En este viaje a Filipos, a Roma, es para dar a Pablo las noticias sobre cómo iban las cosas y expresar el amor de la iglesia. Este es el servo que también trajo a Pablo su regalo financiero especial para ayudar a mantenerse mientras estaba en la cárcel. También se la llama el servidor para mis necesidades. No solo vino a hacer una visita rápida a la cárcel y nos vemos, pero llevar un mensaje y entregar un regalo, sino que estaba decidido a quedarse a cuidar de Pablo. Con sus acciones estaba demostrando el amor de la iglesia para Pablo. ¿Qué es la razón de Pablo enviar a Epafrodito? En primer lugar, Pablo quiso enviar a Epafrodito a las Filipenses porque las extrañaba muchos a todos y estaba angustiado. El versículo dice, 26 dice que Pablo quiere enviarlo porque estaba angustiado, que nos dé más cuenta de lo que está pasando aquí. Epafrodito no se iba porque estaba cansado del ministerio de servir con Pablo. No estaba simplemente nostálgico o inquieto para un cambio en su trabajo o su enseñarios. Entonces, ¿qué le hizo estar tan molesto? Le duele el corazón porque ha sabido que los creyentes de Filipenses se han informado de que está enfermo y están preocupados por él. Este es su corazón. Aparece de camino a Roma, Epafrodito cayó enfermo. Los filipenses tienen buenas razones para preocuparse porque la salud de Epafrodito, pues porque 3 veces en los versículos 26 a 30, Pablo les menciona lo enferma que estaba y 2 veces indicó que casi muere por su enfermedad. Casi le cuesta la vida a Epafrodito. Sin embargo, a pesar de todo eso, Epafrodito solo se preocupó por el impacto que su enfermedad tendría en la iglesia de Filipenses. En segundo lugar, Pablo quiere enviar a Epafrodito a los filipenses porque quiere que celebran a Epafrodito. A pesar de su preocupación, los filipenses no habían pedido que Epafrodito les fuera devuelto. Su regreso fue a idea de Pablo. Su felicidad es por tener a Epafrodito de vuelta en su comunidad alegría a Pablo y también le permite sentirse más cómodo sabiendo que un mensajero de ideas afines llevaría su mensaje sobre el servicio humilde, centrado en los demás y sacrificado. El versículo 29, Pablo se esfuerza por animarles a orar y recibir Epafrodito. Es posible que los filipenses pensaran que Epafrodito no había cumplido muy bien su misión y su trabajo para Pablo. En última instancia, solo ha sido una carga para Pablo ahora. Y Pablo quiere indicarles que en realidad era todo lo contrario. Pablo les ordena que lo reciban con alegría y que lo honren porque ha ciego su vida por el Evangelio. Su servicio sacrificado y centrado en los demás era lo mejor que los filipenses podrían haber hecho para bendecir a Pablo en cárcel, para hacer avanzar la obra del reino. Epafrodito y Timoteo eran exactamente el tipo de personas que Pablo y la iglesia necesitaban tener como ejemplos de servicio humilde, centrado en los demás y sacrificado.
para que la iglesia podría crecer en unidad y contemplar su misión de proclamar el evangelio al mundo que los rodea. Entonces, mañana, ¿cómo debemos responder a este tipo de pasaje? ¿Qué tipo de ayuda nos dan las descripciones que hace Pablo de estos dos creyentes hoy en día? Yo tengo dos para ustedes. En la primera, ser el ejemplo a seguir para los demás. La pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos hacer al leer esto es, ¿mi vida se parece a esto? Es difícil obligarnos a servir a otras personas con sacrificado. Es verdad. La llamado a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras significará que quizás tengamos que cambiar nuestras horarias esta semana. Y también puede que tengamos que enviar a algún sitio, puede que nos enfermamos, puede que tengamos que abrir nuestras casas para otros o nuestra cartera. Podríamos encontrarnos con grandes conflictos o persecuciones en este servicio, en esta vida. Puede que se aprovechen de nosotros y abusen de nosotros. Suena difícil. Suena incluso imposible. ¿Cómo puede hacerlo? Quiero ayudar, pero también tengo que asegurarme de que mis propios deseos se cumplan. Si no me ocupo de mí mismos, ¿quién lo hará? ¿Cómo puedo vivir una vida humilde y centrada en los demás y sacrificada? Esa es la pregunta para nosotros. Y la propuesta a cómo lo hacemos es el Evangelio. La única manera de que eso ocurra es confiados en Cristo, quien se despojó de sí mismos en nombre de personas pecadoras como nosotros y por el Espíritu persiguiendo esta actitud y este tipo de acciones. Como pecador, cuanto más medito sobre quién es Dios y quién soy yo, mejor es mi deseo para servir a los demás como Cristo sirvió mío. Me doy cuenta de que soy un pecador peor, lo que puede imaginar. Y sin embargo, Él es un Salvador más grande de lo que podría haber esperado. El poder de vivir la vida cristiana que Pablo alienta y muestra en las vidas de Timoteo y Epafrodito reside en la meditación de la cruz, en la persona de Cristo. Cristo se humilló libremente y lo dio todo por mí. Puedo vivir libremente como un ejemplo para los demás. Puedo morir a mis deseos carnales y buscar humildemente el bueno de los demás. Porque Cristo. Tal vez no puedes ni imaginar eso. Tal vez esta mañana ustedes nunca se han arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo. Solo está tratando de vivir una vida buena hoy. Amigo, yo te diría esta mañana que vengas a Cristo. Ninguna cantidad de éxito o seguridad de financiera o tener una buena familia puede arreglar la fractura de su vida. En realidad las cosas están peor de lo que crees, porque estás justamente condenado por un Dios santo por romper su ley y tú enfrentas su ira hoy. Pero debido a que Dios es rico en misericordias. Ese dice Efesios 2, Dios es rico en misericordias. Debido a la obra de Cristo en la cruz, hay perdón y propósito y restauración con el Padre. Solo Cristo puede ayudarnos a vivir con alegría una vida humilde y centrada en los demás y sacrificada. La segunda, esta mañana, es estar juntos en la misión.
Estos dos serbios eran compañeros de trabajo con Pablo y la iglesia en Filipos, y como resultado compartieron una profunda relación y unidad que parece tan extraña para muchas personas en la iglesia hoy en día. El tipo de relación profunda se forma cuando se está en misión contra otros hermanos y hermanas. Similar ayer en Bancos Alimentos o con las vacunas, nosotros, ánimo, este tiempo es precioso para nosotros. Y para nosotros, no tengas las impresiones que no tienes un rol importante en la iglesia. Eres un ministerio, eres un ministro del evangelio de unos a otros. Somos miembros de esta obra. Somos más una iglesia, es una familia aquí. Para que exista una verdadera colaboración en la obra del evangelio, debe haber unidad entre los trabajadores. La clave para obtener la unidad es que cada creyente adopte la mente humilde de Cristo, que pensamos en formas de servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y estemos dispuestos ante Dios a hacer lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades genuinas. Que nos ayúdenos mutuamente a crecer y seamos un ejemplo a vivir una vida humilde, centrada en los demás y sacrificada para la gloria de Dios por siempre. Y si esta mañana sientes que no hay familia para ti, si sientes que eres tan pecador que la misericordia de Dios no puede cambiarte, tengo buenas noticias para ti hoy. Dios ofrece misericordias a todos los pecadores por la obra de Cristo Jesús. Igual que estuvo misericordia con Epafrodito, enseñarlo físicamente puede extender misericordias para salvarte hoy y hacerte parte de su familia. No esperes, corre a Cristo. Sus misericordias son nuevas cada mañana porque es grande en su fidelidad. Este es un vida sacrificado, humilde. Esa es la vida de Cristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por la obra de tu Hijo Cristo Jesús para nosotros. Gracias por tu misericordia, es que no importa cuántas veces fallamos, hay más misericordias. Te pido esta mañana que nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir en misión, para que seamos un ejemplo para todos los que nos rodean de lo que significa vivir para Cristo. Es en el nombre de Cristo Jesús nosotros oremos. Amén.